Desde la Unidad Operativa de Rumiantes Menores, en el marco de la asignatura de Alimentación Animal de cuarto año de la carrera de Ingeniería Zootecnista, vamos a dar la clase de Alimentación en Producción Caprina. Los contenidos de la clase de Alimentación en Producción Caprina son los siguientes: características del contexto, manejo nutricional en Córdoba, hábito alimenticio, ambiente y alimento disponible, comportamiento alimentario de los caprinos en pastoreo, comparación con otras especies, importancia de las leñosas forrajeras, principales fuentes de forraje para cabras y vacas en sistemas agroforestales, alimentos clasificados por estrato, evaluación de la proteína bruta en hojas de 6 especies de ramoneo en el Chaco árido, agua, generalidades, consumo de agua, mecanismos que utilizan los caprinos para reducir el consumo de agua, periodos críticos, tipo de pastoreo, continuo, rotativo, alimentos en caprinos, megatérmicas, producción y manejo de silaje de sorgo, prosopis, Adripis numularia, opuntias, morera, ligustro en la alimentación de caprinos, pasas de uva, urea, caprinos y los pinos. Lo que vamos a ver en esta primera parte de esta clase son las características del contexto, el manejo nutricional en Córdoba, hábito alimenticio, ambiente y alimento disponible, que es lo que está en rojo. Antes de hablar de los alimentos que le podemos dar a los caprinos, vamos a hablar de las características del contexto general para que se ubiquen más o menos en dónde se producen los caprinos. Generalmente en el mundo y en la Argentina se producen en lugares semiáridos y áridos con una serie de problemas estructurales de los productores. Estoy hablando de problemas sociales y estructurales. La problemática ambiental y social que tienen los productores principalmente es de cualquier pequeño productor que no tienen acceso al crédito, que no tienen infraestructura, que no tienen un mercado desarrollado, eh, que no es fácil que ellos lleguen a adoptar tecnología, aunque la tecnología está, tienen todos los problemas de un pequeño productor. Una de las causas principales de las características del contexto son las condiciones ambientales, que generalmente son en ambientes áridos, semiáridos. Depende de la latitud, la altitud o la longitud, es variable, pero lo que sí, la mayoría de los ambientes en donde se encuentran la producción de los caprinos es en lugares áridos a semiáridos, donde generalmente es la única especie que en ese lugar ya puede subsistir de acuerdo a la alimentación que tiene. Ya vamos a ver más adelante que los alimentos que presentamos en esta clase no son los tradicionales, si bien la vaca y la oveja lo pueden comer, porque son rumiantes también. Los alimentos que voy a presentar en esta clase para cabras no son los tradicionales, y vamos a ver por qué. Por un lado, por el contexto donde vive la especie, y por otro lado, por el hábito alimenticio que tienen. Con respecto al lugar de donde viven, también hay escasez de agua, no solo para el animal, sino para el ser humano. En muchos lugares, las personas que habitan en lugares donde hay producción de cabras, toman la misma agua que toman los animales de la represa, y tienen no solamente problemas de agua, sino también generalmente no tienen luz y no tienen infraestructura, como lo dije anteriormente. Pero nosotros también tenemos que ver la parte positiva de esta especie, porque en realidad son generadoras de empleo, hacen que las personas se queden en el campo. Generalmente a las cabras, como un animal dócil y pequeño, lo manejan los ancianos, los chicos y las mujeres.
contribuye a la soberanía alimentaria, lo que quiere decir que se produce mucho autoconsumo con los caprinos y generalmente lo que sobra es vendido en el mercado informal. Es una diversificación productiva. Generalmente en los campos de pequeños productores no solamente tienen cabras, sino otras producciones en poca escala que hacen un todo para en los ingresos de los productores. Y después en productores donde tienen vacas, la cabra es una caja chica, una garantía de pago, una moneda de cambio, y la vaca sería como si tuviesen un plazo fijo. En esta diapo hay fotografías de distintos lugares del país en donde se producen caprinos, y como vemos, como factor común es el sobrepastoreo y la tala indiscriminada. Y como dije en la diapositiva anterior, es que la cabra es la última especie que produce en lugares donde ya se ha producido una desertificación tan grande por el abuso de pastoreo y la tala indiscriminada, como dice acá. Y hay distintos lugares del país como Córdoba, el sur y Mendoza, y todas tienen el mismo factor común, que es la aridez, la falta de pasto y la falta de agua. En esta diapositiva vemos lo mismo que vimos en la diapositiva anterior, nada más que estos son lugares de Córdoba y tiene la misma lógica que la diapositiva anterior, o sea, hay una degradación ambiental progresiva por tala de árboles y por sobrepastoreo, generalmente de otras especies. Lo que pasa que la cabra, como dije anteriormente, es la última actividad que produce leche, carne y cuero que otras especies no podrían producir en estos lugares. También lo que pasó es que al avanzar otras actividades como la agricultura y la ganadería bovina, hace que la cabra se haya desplazado a los lugares más áridos o semiáridos, en donde hay muy poco pasto y muy poca agua, que en realidad es la única especie que puede subsistir en este tipo de ambientes. Esta fotografía, lo que vemos es habitual lo que pasa en el norte de Córdoba. Les aclaro que el 80% de la producción caprina de la provincia de Córdoba se produce en el arco noroeste, y esto es habitual, campos sobrepastoreados con algunos árboles, arbustos, que es de lo que se alimentan los animales en cierta parte del año. La cabra generalmente produce en el monte. Ya vamos a ver más adelante por qué produce en el monte, es por su hábito alimenticio. La cabra lo voy a explicar más adelante y no tan detalladamente como cuando veamos la materia, pero es ramoneadora, broceadora y también pastoreadora. Ya vamos a ver después la diferencia que hay con la vaca y la oveja, pero su hábitat natural de predilección de esta especie es el monte. En esta diapo vemos una fotografía que es del sur del país, donde vemos que prácticamente no hay pasto, y lo único que hay es un arbustal. Y como vemos, las cabras siguen subsistiendo y siguen produciendo. Esto es debido al hábito alimenticio que tienen, y ya vamos a ver más adelante también que no solamente el hábito alimenticio, sino que también necesitan menos agua que otras especies para producir. Pero si nosotros vemos a simple vista, prácticamente no tienen alimentación, y igual las cabras, esta especie, produce.
Y esta es una fotografía del país, pero si nosotros lo vamos a ver en la materia, en el mundo hay el 75% de las producciones son en lugares donde está sobrepastoreado y lugares muy áridos que no hay, ustedes van a ver que no hay nada de alimentación y así todo la cabra produce leche, produce carne y produce cuero. Aquí vemos un hato sobre una pastura que por el estado en que está o es en invierno o en la salida del invierno, que en realidad las cabras no lo consumen mucho porque tienen como recurso todo lo que es las leñosas, tanto arbusto como árbol, lo que vamos a ver más adelante. Las cabras seleccionan mucho la alimentación y como vemos, este campo, si bien no está totalmente sobrepastoreado, vemos que hay indicios de sobrepastoreo, que es una pastura natural, pero generalmente las cabras en este tipo de pastura y en esta época del año lo que hacen es ramonear tanto arbustos como árboles de leñosas. Y a estas pasturas prácticamente no la consumen. Según un estudio realizado por la ingeniera dehesa de la Cátedra de Rumiantes Menores de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, el manejo nutricional de productores caprinos en la provincia de Córdoba se puede diferenciar en tres sistemas. El primero es el tradicional, que es el pastoreo extensivo a campo y con pastura natural, que es el más común de todos. Así y todo, cuando las cabras tienen poca condición corporal, por ahí suplementan con maíz, que generalmente no llega a ser más del 10%. El otro sistema es el sistema tradicional con intervención de programas, que los programas pueden ser nacionales o provinciales, tanto como el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba, del INTA, del Plan Social Agropecuario, de la Ley Caprina, que es donde intervienen ya técnicos, y el pastoreo es extensivo sobre una pastura natural o monte, que es igual que el anterior, pero con una suplementación estratégica que se da generalmente en el invierno. Esta suplementación se da generalmente cuando en el último tercio de la gestación o cuando las cabras están lactando. Y el otro sistema, que es el sistema de productores nuevos, que es un sistema semi-intensivo sobre pasturas naturales y también implantadas y con suplementación de hembras gestantes y lactantes y con crianza de artificial de chivitos. Estos nuevos productores en realidad son productores que tienen un objetivo productivo que es leche. Generalmente son productores de leche y no de carne, aunque hay algunos productores que también producen carne, pero generalmente son productores de leche. Otro tema importante para que sepan el tipo de alimentación que desarrollamos en esta clase es el hábito alimenticio y el ambiente y el alimento disponible que está en los lugares donde se producen caprinos. Primeramente, los lugares donde se producen caprinos generalmente se desarrollan en ambientes polifíticos y poliestratificados. Polifíticos quiere decir que hay varias especies vegetales dentro del ambiente donde se producen los caprinos, y poliestratificado es que tienen generalmente los tres estratos: un estrato arbóreo, otro arbustivo y otro herbáceo, que las cabras por su forma y el hábito que tienen para alimentarse, los aprovechan a los tres estratos. Ramonean en primavera y en otoño, entre 60 y 80% de la dieta. El ramoneo es que comen las ramas. Ya vamos a ver fotos más adelante donde vamos a ver que este hábito es el más común en los caprinos y
y muchas veces prefieren ramonear a consumir algún tipo de herbáceas. Brocean en invierno o al caer los frutos de los árboles. Brocear es en invierno cuando prácticamente por ahí no hay ni pasturas y los estratos arbóreos y el estrato arbustivo no tienen brotes tiernos y muy nutritivos. Las cabras brocean o levantan el fruto de los árboles que se caen al suelo en invierno, también las hojas secas. Otra característica que tienen es que pastorean generalmente en primavera y verano, cuando las pasturas están tiernas y todavía no han madurado. Es muy difícil que la cabra consuma pasturas diferidas, ya vamos a ver algunas fotos más adelante. Otra característica que tiene que pasa de generalista a especialista en función de la disponibilidad de alimentos en el ambiente. Es por eso que lo denominan ramoneador oportunista. ¿Qué quiere decir esto? Que por ahí consume un poco de cada estrato y por ahí directamente consumen de un extracto en particular, que es el que tiene los brotes más tiernos y más nutritivos. Y por último, acepta todo tipo de alimentos, pero no siempre de la misma forma. Los alimentos monótonos, ya nos vamos a ver más adelante, disminuyen el consumo y aumenta el rechazo. La cabra es un animal que rechaza mucho alimento, lo que no le gusta. En esta diapo vamos a hacer una comparación de la boca de los caprinos y los vacunos para que ustedes se den cuenta por qué los caprinos son mucho más selectivos que los vacunos. Primero, la cabeza de la cabra es una cabeza piramidal y mucho más chica que la de la vaca. También tiene la nariz más corta, tiene lengua prensil, tiene los labios móviles, el labio superior es hendido. eh, con respecto a la masticación, tiene más masticación y insalivación que la vaca. Tiene mayor desarrollo del sentido del gusto. Tiene también más tolerancia a distintos sabores. Tolera más los sabores amargos, los dulces, los ácidos, los salados. Tolera también más los taninos. Esto hace que la cabra sea mucho más selectiva que la vaca. La vaca tiene la cabeza mucho más grande, los bocados son mucho más grandes, abre menos la boca, tiene la lengua queratinizada y no la tiene móvil. Esos son algunos de los factores que hacen que la cabra sea mucho más selectiva que la vaca, y hay otros más que lo vamos a ver con mayor profundidad cuando veamos la materia. En esta fotografía vemos cómo la cabra tiene preferencias por el ramoneo que por hacer un pastoreo sobre gramíneas. Acá vemos en la foto de la izquierda que, si bien tienen el estrato herbáceo, prefieren siempre ramonear, y tienen una característica las cabras que se pueden parar en forma bípeda para consumir alimentos o tratar de alcanzar brotes tiernos y más nutritivos, y puede llegar hasta 2 metros para alcanzar algún tipo de alimento. Esta fotografía de México es para que vean que la cabra también es muy ágil y se puede llegar a subir a los árboles para buscar los brotes más tiernos y más nutritivos. Esta es otra fotografía donde vemos que la cabra prefiere ramonear a pastorear. Como vemos aquí, tienen una pastura con brotes tiernos y, sin embargo, las cabras prefieren ramonear los arbustos que están a su alrededor. Hay estudios hechos donde demuestran que la cabra, la dieta es el 60% por lo menos de ramoneo.
En esta diapo vamos a ver el comportamiento alimentario de los caprinos en pastoreo. Vamos a hacer un breve repaso porque muchos de los conceptos ya los enuncié anteriormente. Eh, Como tiene un aspecto etológico que es la curiosidad, la cabra es mucho más curiosa que la oveja y que la vaca si hacemos una comparación de especies. Como vieron en diapositivas anteriores, la cabra es capaz de subirse a un árbol para tratar de, de buscar algún tipo de alimento con brotes tiernos y más nutritivos que en otro lugar. Eh, Tiene una exploración horizontal y vertical de la alimentación. Esto se da por el hábito de ramoneo que tienen las cabras. Tienen capacidad de estancia bipedal, ya lo vimos en fotografías, se para en dos patas y pueden consumir algún tipo de alimentos de brotes de leñosas hasta 2 metros de altura. Tiene una adaptación a un gran rango de sabores, esto lo vuelvo a repetir, son tolerantes a sabores amargos, a dulces, a salados, a ácidos, también al tanino. eh, Tiene gran capacidad de adaptarse a distintos tipos de alimentos, aunque les recuerdo que si los alimentos es uno solo, es monótono, la cabra desperdicia mucho alimentación. Ya vamos a ver más adelante también que cuando los sistemas son semi-intensivos derrochan mucho alimento la cabra por su selectividad y tiene una morfología de órganos aprensores adecuada. Lo que repetí anteriormente, tienen el labio hendido, los labios muy móviles y la lengua prensil, y también tiene una gran capacidad de selección por todos estos aspectos que le enuncié anteriormente. Como dije en la diapo anterior, que la cabra sea tan selectiva tiene inconvenientes según el sistema. Es muy positivo en sistemas de pastoreo en zonas difíciles, áridas o semiáridas, donde las cabras eligen una ingesta de calidad superior a la media que se estaba ofertada, porque como dije anteriormente, las cabras siempre eligen los brotes más tiernos y con mayor digestibilidad. De hecho, son los únicos animales que producen leche, carne y cueros y también fibras en sistemas de pastoreo de zonas muy difíciles, áridas o semiáridas. En donde es negativo en sistemas de estabulación para, y que para la suplementación, ya que mucha de la alimentación ofertada acaba en el suelo, que como son tan selectivas, el alimento que no les gusta no lo comen, o es rehusada también en los comederos. Por consiguiente se encarece mucho todo lo que es suplementación en los sistemas semi-intensivos donde se da suplementación. Incluso unos alumnos míos que iban a hacer un PP3 conmigo sobre un alimento que es la soya, que es un helecho que se produce en aguas dulces, que le habíamos hecho todo el análisis, tenía muy buena digestibilidad y también tenía un buen porcentaje de proteína. Se los dimos a las cabras en distintas formas. Primero se los dimos picado, pero no muy fino. No lo comieron, después lo picamos bien, siempre con maíz, ¿no? A soya y maíz. Después se los dimos maíz, a soya y sal para consumo animal. Tampoco lo comieron. Después probamos con maíz, a soya, sal y alfalfa picada y todo bien picado y no lo comieron, así que no pudimos hacer el PP3 con esa experiencia. Por eso les digo que la cabra muy, elige mucho los alimentos y,
y es muy selectiva, incluso hay pasturas que con buena palatabilidad para los bovinos que las cabras no lo comen.